¿Tenemos conciencia porque nuestro cerebro es capaz de pensar o podemos pensar porque tenemos conciencia? Dicho en otras palabras, ¿nuestra conciencia es producto de nuestro cerebro o no? La palabra conciencia deriva del latín cum scientia, que significa con conocimiento, y la neurofisiología la entiende como el producto del cerebro evolucionado. Para la neurofisiología, tenemos conciencia porque los humanos hemos llegado a tal grado de evolución que nuestro cerebro produjo, en un momento dado, ese conocimiento. La neurofisiología define a la conciencia como la percepción de sí mismo y del ambiente, más la capacidad de reaccionar a los estímulos externos e internos. En otras palabras, la conciencia es todo lo que conocemos, sentimos, experimentamos y percibimos, tanto de nosotros mismos como de nuestro exterior. Tradicionalmente se ponía el foco en el cerebro, en el tronco encefálico y en la corteza cerebral, dependiendo de estos sectores el estado de alerta y la calidad del pensamiento y la conducta, la capacidad de reconocer a los demás, la propia identidad y ubicación en el tiempo y en el espacio. Aunque solo conocemos la conciencia en su versión humana, más aún, solo conocemos nuestra propia conciencia, no tenemos razones para creer que dicha conciencia se limita a mi persona y a la del resto de los humanos. La única evidencia que podría confirmar que solamente los humanos tenemos conciencia tiene que ver con el cerebro. Debería demostrarse que el cerebro humano posee características específicas, en virtud de las cuales produce conciencia. A pesar de la visión de los científicos materialistas y los filósofos más tradicionales que continúan afirmando que el cerebro físico es la fuente de la conciencia, producto de reacciones químicas sujetas a su funcionamiento, no existe ninguna evidencia que lo confirme. La realidad clínica y experimental nos confirma solamente que la función cerebral y el estado de conciencia están relacionados, de modo que cuando la función cerebral desaparece, la conciencia desaparece también, por lo menos en teoría, porque pese a esa creencia, hay suficientes evidencias que nos demuestran lo contrario. Las experiencias cercanas a la muerte, más conocidas como SM. En las experiencias cercanas a la muerte, muchas personas que han estado clínicamente muertas, sin signos vitales y en muchas ocasiones comprobado por los aparatos de control de una cirugía o una institución médica, al recuperar la conciencia, relatan experiencias vividas durante esos minutos. Uno de los ejemplos más contundentes es el vivido por el médico neurocirujano estadounidense Eben Alexander, que lo relata en su libro La prueba del cielo. Las experiencias cercanas a la muerte parecerían probar que la actividad cerebral y la conciencia solamente se relacionan y trabajan juntas, pero que la conciencia no solo no es creada por el cerebro, sino que tampoco depende de él. Actualmente, y con el descubrimiento de las neuronas espejo, la neurociencia considera dos factores importantísimos para la evolución de la conciencia: la capacidad de conocernos y criticarnos a nosotros mismos, y la meditación, factores que están íntimamente ligados, según Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg sostenía que no podemos definir a la conciencia. La conciencia está más allá de cualquier definición, porque es la cualidad de la experiencia.
Cuando vemos una luz, en el hecho luminoso está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro como fenómeno físico. Lo que existe en el espacio es una actividad electromagnética y cambios fotónicos, pero no existe algo físico como la luz. La luz tampoco existe fisiológicamente en nuestro cerebro. Lo mismo sucede con el sonido. El sonido es una cualidad de la conciencia. Físicamente, el sonido es el cambio vibracional de moléculas de aire y fisiológicamente en nuestro cerebro no encontramos sonido, como tampoco encontramos luz. Es decir, la conciencia es lo que está detrás de cualquier acto perceptual, es lo que sostiene la experiencia. Greenberg afirmaba que hay muchos niveles de conciencia. La visual y la auditiva solamente son dos de ellas. Y todos los niveles de conciencia tienen en común pertenecer a ese algo que está debajo de todo. Jacobo Greenberg afirmaba que podemos acceder a esos otros niveles de conciencia a través de la meditación autoalusiva, que consiste en la observación, en tomar contacto con el observador. El observador puede observarlo todo. El observador puede observarlo todo el conjunto de cambios y todas las experiencias se integran. Te propongo un ejercicio para que esto quede más claro. Mira la pantalla, mira lo que sucede en la pantalla y presta atención a mis palabras, a mi voz, mientras miras las imágenes y me escuchas. Presta atención a tu respiración. ¿Es suave? ¿Es profunda? Presta atención a tu cuerpo. ¿En qué posición está tu cuerpo? ¿Tu espalda está recta o está encorvada? Presta atención a los puntos de apoyo de tu cuerpo y a tu temperatura. ¿Pudiste prestarme atención y a la vez observar, prestarle atención a tu cuerpo? Si pudiste hacerlo, al hacer este ejercicio, te separaste. Un yo tuyo estaba pendiente de lo visual y lo auditivo, y tu otro yo, el observador, tu yo observador, estaba prestando atención a lo que sucedía en tu cuerpo, observando tu cuerpo. Cuando aprendemos a observar, despertamos la conciencia. Le ayudamos a nuestra conciencia a evolucionar. Al observarnos a nosotros mismos y dirigir nuestra voluntad a observarnos, a prestarnos atención, nos damos cuenta que podemos elegir lo que hacemos, lo que pensamos y también lo que sentimos. Podemos dirigir nuestra voluntad al tomar contacto con nuestro yo observador. Somos algo inmenso que está encarnado en un cuerpo físico, con un cerebro, y tenemos la capacidad de darnos cuenta y dirigir nuestro destino. Si no nos damos cuenta, nos transformaremos en robots, en hojas al viento. Nuestra vida será conducida por nuestra memoria, nuestras creencias, nuestro inconsciente, nuestro árbol genealógico, lo que nos enseñaron, las pautas sociales y vaya uno a saber por cuánta cosa más, pero no por nosotros, no por nuestra conciencia. En cada ser humano existe la sabiduría de todos los universos. Oír la voz que en cada uno habita es ponerse en contacto con esa sabiduría. Jacobo Greenberg.